debo llorar, mamá dijo. Lita, si un día te dejo, no llores. Sonríe. Me encanta verte sonreír. Mamá, no quiero que te vayas, no me dejes. Buena niña, Lita. Mira, te compré tus caramelos de leche favoritos. Lita estará feliz después de comerlos. Mamá, ¿por qué sigo sin ser feliz después de comer los caramelos? Niña tonta. Lita, debes recordar lo que te voy a decir ahora, después de que me vaya. Tienes que ir a buscar al abuelo. Abuelo. Este es el papá de mamá. Así que él es el abuelo de Lita. Su nombre es Carlos. Él es el presidente del grupo C. Es muy poderoso. Después de que mamá me haya ido, ve a buscar al abuelo. Él te criará. Está bien. Mamá, ya no quieres a Lita. Vamos a buscarlo juntos, está bien. No dejes a Lita sola. Buena niña, mi bebé. No te he abandonado. Prométeme, mamá, que irás a buscar al abuelo. Está bien. Entiendo. Mamá, te escuché, no lloré. Pequeña Lita, el funeral de tu madre ha terminado. Ya puedes ir a buscar a tu abuelo. Detén el coche. Carlota. No es Carlota. ¿Qué pasa, papá? Nada. Carlota, has deshonrado a nuestra familia completamente. Arrodíllate. ¿Por qué debería arrodillarme? Tú. Dime de quién es la hija que llevas en el vientre. Te he enseñado autorrespeto y amor propio desde que eras niña. Pero mírate cómo me lo pagaste. Si no fuera por Lilia, que me lo dijo, seguiría sin saberlo. Lilia. Todos estos años, desde que mi madre murió alguna vez, te has preocupado por mí. Veo que esta bruja y su hija son tu verdadera familia. Cállate. Lilia y su hija me salvaron la vida. No hay nada entre nosotros. Nada, ¿verdad? Pueden vivir sus vidas, sin mí como su hija. Detente ahí mismo. Si te atreves a salir de esta casa hoy, no vuelvas jamás. No te preocupes. En esta vida no volveré. Carlota. Nada. Bien. ¿Alguna noticia sobre Carlota? Todavía no. Carlota se está escondiendo demasiado bien. Aún no la hemos encontrado, pero seguimos buscando. Papá, ¿crees que Carlota nos sigue culpando, mamá, y yo no deberíamos haberte dicho sobre su embarazo en aquel entonces? De esa manera, no habrían peleado, y ella no se habría escapado de casa. No puedo culparte por esto. El embarazo no se podía ocultar por mucho tiempo. Sale a su madre. Una vez que se decide, no cambia de opinión fácilmente. Sigue buscando. Está bien. Carlota, mejor que te mueras ahí fuera y no vuelvas nunca. Señor Carlos, escuché que su hija biológica, Carlota, quedó embarazada fuera del matrimonio y cortó lazos con usted. Se ha escapado de casa por años. ¿Es eso cierto? Embarazada fuera del matrimonio. Entonces, señor Carlos va a ser abuelo pronto. Cuéntenos sobre eso, señor Carlos. Todos, por favor, no escuchen los rumores. Carlota no está embarazada fuera del matrimonio. El señor Carlos no tiene una nieta. Encontré al abuelo. Abuelo, Lita, finalmente te encontré. Abuelo, Lita, por fin te encontré. Abuelo. Señor Carlos, ¿será posible que esta sea la hija de la señorita Carlota, su nieta? Niña, te has equivocado de persona. No soy tu abuelo.
Lita, no me equivoqué de persona. Tú eres el abuelo de Lita. Carlos, creo que esta niña solo está tratando de estafarnos. La rueda de prensa está a punto de empezar. Entremos. Tía, no estoy estafando a nadie. Él es el abuelo de Lita. Pequeña mentirosa. Voy a llamar a la policía. Tía, no llames a la policía. Lita no es una mentirosa. Mamá dijo que el abuelo cuidaría bien de Lita. La policía no me va a arrestar. Bueno, entonces. Faltan 5 minutos, entremos. Vale, niña. Deberías irte a casa a buscar a tu mamá. Abuelo, no te vayas. Mamá me dijo que viniera. Tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá entonces? Abuelo, mi mamá se llama. No importa cómo se llame tu mamá, te has equivocado de persona, vete. No me he equivocado de persona. Tú eres Carlos, el abuelo de Lita. Abuelo, no crees lo que Lita estoy diciendo. Lita, te mostraré una foto. Esta es una foto de mi mamá. Vete. Te lo advierto, mentirosa, deja de molestarnos, no tenemos tiempo para jugar contigo este truco aburrido. Esta es una foto de mi mamá. Juana, ¿qué estás haciendo? Papá, esta niña es una mentirosa, subamos. Si no subimos ahora, llegaremos tarde a la conferencia de prensa. Lo sé. Dale algo de dinero a esta niña. De acuerdo. Bastarda. Lo único que te importa es el dinero, ¿verdad? Aquí tienes, muy bien, tienes lo que querías. Ahora toma el dinero y Emeville, lárgate de aquí. Lo siento, mamá, todo es mi culpa. Tu foto se rompió, el abuelo no me reconoció. Dinero del cielo. Piérdete. ¿De dónde ha salido esta niña? Recógelo. Hay otro por allí. ¿Dónde se ha metido? Ahí está. ¿De quién es esta niña? Buscas la muerte. ¿Cómo te criaron tus padres? ¿Sabes a dónde vas? Lo siento, señor. Estoy buscando la foto de mi mamá. El viento se la llevó hace un momento. Niña maleducada. Toda tu familia está muerta. Qué mala suerte encontrarme contigo. Tengo a mi abuelo. Bienvenidos todos al lanzamiento del nuevo producto del Grupo C. Este lanzamiento presentará los últimos productos tecnológicos del Grupo C. Esta será la primera gran innovación tecnológica del Grupo C en 6 años. Bien, a continuación es la sesión de preguntas-respuestas, los medios. Señor Carlos, hola. Escuché que el Grupo C se unirá con el Grupo J en un matrimonio empresarial. La novia de este matrimonio era originalmente su hija, Carlota, pero se rumorea que la señorita Carlota ha estado desaparecida durante 6 años. Su hija adoptiva, Juana, la reemplazará en el matrimonio con el grupo. Heredará todos los activos del Grupo C. Es cierto, esa niña de ahora. Papá, abuelo, este es tu regalo de cumpleaños. Lita, te mostraré una foto. Esa niña se parece un poco a Carlota. Podría ser realmente la hija de Carlota. Papá, ¿qué pasa? ¿Te toca hablar? Es verdad. No sé dónde escuchaste estos falsos rumores, mi hija. Carlota no está desaparecida, ella está estudiando en el extranjero. En un mes ella regresará. Y la traeré para que conozca a todos. Doctor, ¿cómo está ella? Señor Carlos, solo algunas heridas superficiales. Nada grave, pero ha estado vagueando sola estos días, ha sufrido mucho. Está bastante desnutrida. Todo es culpa mía. Si hubiera creído lo que dijo, no habría pasado por todo esto. Señor Carlos, los resultados del ADN están listos. Usted y Lita están relacionados por sangre. Así que realmente es hija de Carlota. No me extraña que sintiera tanta familiaridad con ella, tanto como Carlota de niña. Señor Carlos, los resultados de la prueba también muestran que Lita tiene una afección cardíaca.
Afortunadamente, esta vez no hubo peligro, pero si hubiera tenido un ataque repentino mientras estaba secuestrada, las consecuencias serían graves. Lita, el abuelo lo siente mucho, no te preocupes. El abuelo te encontrará el mejor cardiólogo del mundo para curar tu enfermedad. Papá, escuché que has reconocido a tu nieta. Has llegado en el momento oportuno. Estaba a punto de te pedí que verificaras la identidad de Lita. ¿Por qué no lo averiguaste? Pero me dijiste que Lita era una mentira. Pero me dijo que Lita era una mentirosa. Esta pequeña bastarda en realidad es hija de Carlota. Papá, todo es culpa mía. Le creí al guardia de seguridad de turno. No solo alejó a Lita, sino que también me dijo que era una pequeña mentirosa. También fui engañado por él. Por favor, no te enfades. Carlos, es verdad que Juana no lo manejó bien, pero fue sin querer. Por favor, perdónala. Sí, papá. Realmente no esperaba que de repente tuvieras una nieta. Carlota, ¿por qué no nos lo que dijo antes? Olvídalo, no nos detengamos en eso, despide a ese guardia de seguridad. El grupo C no necesita gente así. Vale. Esta vieja cosa está muy predispuesta hacia esta pequeña bastarda. Si Carlota regresa, no quedará nada para mí. Tengo que prepararme con anticipación. ¡Abuelo! Lita, estás despierta. Dile al abuelo en qué otra parte te sientes mal. No, estoy mucho mejor ahora, gracias, abuelo. Niña tonta, todo es mi culpa. Si hubiera creído que dijiste antes, no habrías sufrido tanto. Abuelo, no te culpes, ahora estoy bien. Lita, eres realmente una niña sensata y buena. A partir de ahora, vive con el abuelo. Te daré todas las mejores cosas del mundo. Mamá tenía razón. El abuelo definitivamente será bueno conmigo. Fue mamá quien te dijo que vinieras a buscar al abuelo. Entonces dime, ¿dónde está mamá? Si el abuelo te pregunta, ¿a dónde fue mamá? Dices, ¿mamá está en? Sí. El abuelo te pregunta, ¿a dónde se fue mamá? Dices que no sabes. No le digas al abuelo. Que mamá murió, vale. ¿Por qué no le dijiste nada al abuelo? Porque si el abuelo se entera, se pondrá muy triste. Y mamá no quiere que esté triste, vale. Lo entiendo. Abuelo, mamá se fue a un lugar lejano. ¿Un lugar lejano dónde queda? Lita, dile al abuelo dónde está mamá, sí. Lita, mamá te dijo que no le contaras nada al abuelo, ¿verdad? Señor Carlos, tiene una condición cardíaca, así que no le haga preguntas estresantes. Está bien. Ya que no quieres decir nada. Entonces no preguntaré cuando quieras hablar, entonces dímelo, sí. Es muy reacia de hablar. Debe haber sido la voluntad de Carlota, de simplemente dejar a una niña tan pequeña aquí sola. ¿En qué estaría pensando? Carlota envió repentinamente a la niña de vuelta. Es porque Lita está enferma y no quiere criarla. Mala tía, lárgate. No es que mamá no quiera criarme. Vale, Lita, no te enfades. Te creo lo que dices. Ustedes váyanse primero. No vengan al hospital recientemente. Pero papá... Carlos, entonces no le molestaremos más. Carlota, de verdad abandonaste a tu propia hija. Papá no esperaba que te convirtieras en este tipo de persona. Lita, cuando salgamos del hospital te compraré mucha ropa bonita, sí. Señor Carlos, tal como pidió toda la ropa del centro comercial, adecuada para una niña de 6 años, ha sido seleccionada, y estos horquillas, collares y mochilas, las cosas más caras de la ciudad, están todas aquí. Envuélvalo todo.
Lita, ¿te gusta esta ropa? Sí, gracias, abuelo. Mientras seas feliz, estoy satisfecho. Eres muy bueno conmigo. Cuando crezca, te lo devolveré. Mi querida nieta, ahora eres la bebé Yayika N, más amada de nuestra familia C. No necesito que me lo devuelvas. Si quieres algo en el futuro, solo dile al abuelo. Te lo daré todo, ¿vale? Señor Carlos, no esperaba que tuviera una nieta tan encantadora. Esta es la hija de Carlota. Voy a celebrar el banquete de reconocimiento más grande de la ciudad Joto. Quiero que todos en la ciudad Joto sepan que nuestra familia C ha dado la bienvenida a una princesita tan encantadora. Señor Carlos, el coche está esperando afuera. Vale, Lita, vamos a casa. ¡Qué flores tan hermosas! Y los claveles favoritos de mamá. Realmente quiero comprárselas a mami. Lita, ¿qué pasa? Niña, ¿quieres comprar flores? Abuelo, quiero comprar un ramo Ortei y M para mamá, sí. Abuelo, quiero comprarle un paté. ¿Hace ramo a mamá, sí? Carlota la trató así, pero ella no guarda rencor. Lita es muy cariñosa y leal. Adelante, cómpralos. Gracias, abuelo. ¿Qué tipo de flores le gustaría? Señorita, quiero comprar un ramo de claveles. Vale, se los preparo. Aquí tiene. Gracias. De nada. Abuelo, mira qué claveles tan bonitos. Cuando mamá los reciba estará muy contenta. Papá, feliz Día del Padre. Huelen tan bien. Gracias, mi dulce hija. ¿Quieres darle estas flores a mamá, verdad? Entonces, deja que el abuelo Teme me acompañe, sí. Todavía no he hecho feliz al abuelo. No puede saberlo todavía. No sabe dónde está mamá. Abuelo, quiero ir sola. Puedo dárselas yo misma. Es una niña inteligente. Carlota debió decirle que no revelara nada. Carlota, después de todos estos años todavía me guardas rencor y ahora has abandonado a Lita. ¿Qué estás haciendo? ¿A qué estás jugando? Vale. Entonces deja que Gael te acompañe. Vale. Señor Carlos, volvemos a la empresa. Siga a ese coche. Quiero ver dónde vive Carlota. Sí. Qué raro. No iba Lita a ver a Carlota porque el coche se dirige hacia el cementerio. Tía Ana, estas son las flores que le voy a dar a mamá. ¿Podrías, por favor, poner las flores frente a la lápida de mamá? Vale, Lita, eres una niña tan buena. Tu mamá te dijo que fueras a buscar a tu abuelo, ya lo has encontrado. Sí, lo he hecho, he encontrado al abuelo. Mamá tenía razón. El abuelo es muy bueno conmigo. Este ramo de claveles lo compró el abuelo. Qué bien encontraste a tu abuelo. Él puede cuidar de ti ahora. Tu abuelo sabe que tu mamá falleció. El abuelo aún no lo sabe. Mamá tenía miedo de que el abuelo se pusiera triste, así que me dijo que no se lo contara. No se puede ocultar la verdad para siempre. Tarde o temprano tu abuelo lo descubrirá. Cuando el abuelo me acepte por completo, le contaré al abuelo sobre mamá. De esta manera, conmigo a su lado, el abuelo no estará tan triste. Lita, eres muy considerada. Estoy segura de que con una pequeña maravillosa como tú a su lado, tu abuelo será muy feliz. En un rato entonces llevaré las flores a tu mamá. ¿Vale? Gracias, tía Ana. Lita, ¿qué haces aquí? Lita, ¿qué haces aquí? Abuelo. ¿Será posible? ¿Es usted el abuelo de Lita? Hola, soy. Abuelo, ella es amiga de mamá. Es mi madrina. Hoy vine a verla. Así que compraste flores para tu madrina. Sí, para madrina. Lita tiene razón.
Ya que eres amiga de Carlota, por favor dile a alguien que abandonaría a su propio hijo, así no merece ser madre. Ya que no quiere criar a Lita. Entonces yo, como su abuelo, la criaré. Si quiere ver a Lita, tiene que venir a verme primero. Carlota no es como piensas. Entonces, ¿cómo es ella? Ella es la que huyó de casa. Ella es la que abandonó a su hija. Carlota. Olvídalo. Lo sabrás después. Lita, vamos a casa. Adiós, madrina. Adiós. Abuelo, ¿estás enfadado con mamá? Tu mamá huyó de casa por despecho todos estos años. Ahora te abandonó. Dime, estoy enojado. Sí, mamá se fue a algún lugar lejos y nunca regresó. Entonces, que nunca regrese. Fingiré que nunca la tuve como hija. Abuelo, ¿quieres que mamá regrese? Es tu mamá quien se niega a regresar. Ha sido terca desde que era pequeña. Lita, no puedes ser terca. Está bien. Si vuelves a ver a mamá, estarás enojado. Por supuesto. El abuelo sigue enfadado. No le diré nada de mamá por ahora. Se lo contaré cuando ya no esté enfadado. Carlota. Lita ha encontrado a su abuelo. ¿Todo está bien ahora? Puedes descansar en paz. Parece que tu padre todavía está enfadado contigo. Y supiera que te has ido, se le rompería el corazón. Pero incluso si tu padre está en mí enfadado contigo, él está cuidando bien de Lita. Lita se porta muy bien, es una niña encantadora. Creo que con el cuidado de tu padre, crecerá sana y feliz. Carlota, no te preocupes. Vale, pequeña Lita, hora de dormir. Aquí. Abraza a este conejito y a dormir. ¿Qué pasa, Lita? ¿Estás triste? Abuelo, echo de menos a mamá. Oh. Ha pasado tanto tiempo. Aunque Carlota abandonó a Lita, ella todavía extraña mucho a su mamá. Lita, todo esto fue elección de tu mamá. Ella eligió abandonarte y no volver. Si ella pudiera volver, al menos podrías crecer con su amor. No sería así, sin saber dónde está papá y mamá tampoco está cerca. Pero está bien. Incluso si ella nunca vuelve, yo te daré todo en Mardalmi, el mejor amor del mundo. Vale. Eres tan amable, abuelo. Ese viejo cabrón está volviendo a arrullar a la mocosa. Escuché que hoy este viejo fue con la mocosa a buscar a Carlota, pero no encontró nada. Más le vale no encontrar a esa maldita Carlota en el resto de su vida. Mamá, pero desde que esta mocosa llegó a la familia C, se ha enfocado completamente en ella. Todos estos días se ha olvidado por completo de nosotros. Juan y yo nos casaremos pronto. Parece que no reacciona en absoluto. ¿Será que realmente está esperando que esa porra rabiatra de Carlota regrese, que esa porra Madame Tebar de Carlota regrese? Debe ser obra de esa perra de Carlota. Traer a esa mocosa ahora debe ser una jugada para probar lo que está pensando su padre. Quiere ver si ese viejo cabrón puede aceptar a esta mocosa que ni siquiera sabe quién es su verdadero padre en la familia C. Mamá, tienes razón. Yo creo que fue idea de Carlota volver. Solo que como en su momento habló demasiado fuerte. Ahora por orgullo no quiere regresar directamente. Así que está usando a esta mocosa para probar su límite. De todas formas, sin importar la razón, esta mocosa no puede volver a la familia C. Debemos deshacernos de ella. Lita, voy a la empresa esta mañana. Te quedarás sola en casa. Si quieres algo de comer o con qué jugar, solo pídeselo al mayordomo, Gael. Vale. Adiós, Lita. Adiós, abuelo. Vale. Señorita Lita, ¿quiere algo de fruta? Le cortaré un poco, ¿vale? Gracias, abuelo Gael.
Lita, estás aburrida de estar sola en casa. Te llevaré a jugar vale. Lita, mira allí, hay un pequeño buen gato callejero. Se ve muy lamentable. Ve y atrápalo, vale. Vale, atraparé al pequeño gato callejero y lo traeré a casa. Ve rápido. Lo siento, señor Juan, una niña salió corriendo delante del coche. La casa de la familia C está justo ahí. Bajémonos aquí. Sí. Así que tú eres la pequeña que apareció de la nada. ¿Qué haces aquí? Señora abuela Lilia dijo que había un gatito aquí. Quiero llevarme el gatito a casa para que no sea un callejero nunca más. Esta niña es inesperadamente bondadosa. Pequeña, menos mal que te encontraste conmigo. La próxima vez que cruces la calle, mira a ambos lados para ver si hay coches. Vale. Entiendo, gracias, señor. ¿Por qué me da ella una sensación familiar? Juan, has vuelto. Estás aquí para Innenborg ver a Juana, ¿verdad? No. Hay un problema con el contrato del proyecto de la empresa. Estoy aquí para discutir los detalles con el señor Carlos. Ah, ya veo. Carlos está en la empresa. ¿Por qué no te quedas a almorzar antes de ir a verlo? Tú y Juana no os habéis visto en un tiempo. Ella ha estado esperando tu regreso. No ha podido dormir por ti. No es necesario. Tengo asuntos urgentes con el señor Carlos. ¿De quién es esta niña? Juan, si tienes asuntos urgentes con Carlos, deberías irte rápido. No retrases asuntos importantes. No importa de quién sea esta niña. Abuela Lilia, ¿por qué no le dijiste quién soy? Oye, no lo molestes. Pequeña, ¿por qué no me más dices de quién eres hija? Soy hija de la familia C. Mi madre es Carlota. ¿Qué? Carlota, ¿sabes siquiera quién soy? Sí, lo sé. Carlota, está claro que no me amas. ¿Por qué me hiciste eso entonces? Y ahora estás con otro hombre e incluso tienes una hija. Señor, va a ver a mi abuelo. Sí. Señor, ¿puede llevarme con usted? Eco de menos a mi abuelo. Vale. Juan, recuerda volver y ver a Juana. Cuando estés libre, Juana te echa mucho de menos. Vámonos. Acabas de decir que eres la hija de Carlota. Señor, conoce a mi mamá. ¿Dónde está tu madre ahora? Mami me dijo que no le dijera a nadie dónde está. Así que Carlota no ha vuelto desde que se fue. ¿Y tu padre dónde está? No tengo padre, siempre he vivido con mi mamá. Sin papá. ¿Podría Lita ser realmente la hija de Carlota? Abuelo. Aquí viene nuestra pequeña Lita. Abuelo, te extrañé. El abuelo también te extrañé. Abuelo, Ineu, has trabajado duro. Estas son las frutas que Lita traje para ti. Lita, eres tan dulce como sabías. Quiero comer fruta ahora mismo. Después de comer la fruta de Lita, el abuelo no estará tan cansado del trabajo. Entonces tengo que agradecer a nuestra pequeña Lita. Señor Carlos. Juan, has vuelto. Señor Carlos, la razón principal por la que volví esta vez es porque vi en las noticias que me voy a comprometer con Juana. Nuestras dos familias arreglaron nuestro matrimonio desde que éramos niños, pero usted sabe, Carlota está enfadada conmigo. Y ha huido de casa durante tantos años. Se niega a volver. Es demasiado testaruda y no puedo controlarla.
Pero este matrimonio no se puede retrasar más. Da la casualidad de que usted y Juana están ambos en edad de casarse. Creo que los dos juntos sería una buena opción. Se puede considerar que no se rompe el acuerdo original entre nuestras familias. ¿Qué piensa? Señor Carlos, puede que tenga que decepcionarle. No me comprometeré con Juana. ¿Qué? ¿Sigues esperando a Carlota? No vale la pena esperarla tanto tiempo. Abuelo, no digas eso de mi mamá no es así. Abuelo, no digas eso de mi mamá no es así. Entonces, dime, ¿somos tu mamá? Mi mamá trabaja muy duro. Ha tenido muchos trabajos. Hola, por favor, echen un vistazo. Hola, ¿les gustaría saber más? Hola, ¿podrían echar un vistazo? Para pagar el tratamiento médico de Lita, incluso tenía un puesto de bocadillos, mamá. Lita, ¿qué haces aquí? Si vuelve a llover así de fuerte, no me busques. ¿Sabes lo peligroso que es? Es muy peligroso caminar sola por la calle así. Me preocuparé. Mira, estás toda mojada. Si te enfermas de nuevo, estaré desconsolada. Mamá, no tenía paraguas hace un rato. Vine a llevar a mamá a casa. Lita, eres tan buena. Mamá, te quiero mucho. Mamá me dará mi caramelo favorito y me comprará la ropa más bonita. Mamá dijo que Lita también lo tendrá lo que tengan los otros niños. Cariño, ¿o qué quieres comer? Mamá, te lo compraré. Mami, quiero comer una pata de pollo grande. Pequeña golosa. Mamá es la mejor persona del mundo para mí. Si tu mamá era tan buena contigo entonces, ¿por qué tu Handon te abandonó? ¿No es el abuelo bueno contigo? Mamá no abandonó a Lita. Mamá no tenía otra opción. ¿Qué quieres decir con que no tenía otra opción? Creo que simplemente es una irresponsable. Fracasó como hija y aún más como madre. En este mundo, ¿qué clase de madre abandona a su propia hija? Abuelo malo, no tienes permitido hablar así de mi mamá. Mi mamá es muy buena. Se trata muy buena con Lita. Eres una mala persona. Lita ya no quiere que seas mi abuelo. Si tu mamá era tan buena contigo, entonces dime dónde está. Mi mamá está muerta. ¿Qué? Lita, los niños pequeños no deben decir tonterías. Dime rápido. ¿Qué le pasó a mamá? Mi mamá se fue. Lita, eso es verdad. De verdad, mami no me abandonó. Estuvo enferma mucho tiempo. Ya no pudo cuidarme. Podría ser que Carlota de verdad se fue. Fue mamá quien le dijo a Lita que viniera a buscar al abuelo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está mami? Abuelo, mamá se ha ido muy lejos. Lita, ¿por qué estás aquí? Abuelo. ¿Será posible? ¿Es usted el abuelo de Lita? Hola, soy. Abuelo. Ella es amiga de mamá. Es la madrina de Lita. Van a verla hoy. Oh. Así que Lita compró flores ahí para su madrina. Señor Carlos. Es mi culpa. No me di cuenta a tiempo. Ese día Lita fue al cementerio a enviar flores. Debería haberme dado cuenta. Lita, llévanos a ver a tu mamá. Está bien. Lita, le mentiste al abuelo. Tu mamá deliberadamente te pidió que vinieras a asustar al abuelo. Dile a tu mamá que ha logrado su objetivo. Puede volver ahora. Abuelo, mamá realmente falleció. Señor Carlos, parece que ya sabe que Carlota falleció. Está enterrada adentro, te llevaré allí. Carlota está enterrada aquí. Carlota, ella. De verdad se fue. Carlota. Señor Carlos. Mi hija. Por favor, acepte mis y condolencias, señor Carlos. Papá. Feliz Día del Padre. ¡Wow! Huele bien. Gracias, mi dulce niña. Ven, siéntate. ¿Los hiciste todos platos de hoy tú sola? Por supuesto. Sí, la señorita estuvo en la cocina ocupada toda la mañana. Papá, pruébalo. Vale.
¿Qué tal? Delicioso. Tan delicioso. Digno de ser mi hija. Primera vez cocinando llegaste a este nivel. Papá te da 2 pulgares arriba. Después de que la señorita se case, presidente estará aún más reacio. No me quiero casar, quiero quedarme con papá para siempre. Niña tonta. Más tarde definitivamente te casarás, pero pase lo que pase. Cuando encuentres dificultades. Papá siempre seré tu respaldo. Nosotros no nos separaremos. Papá, te quiero mucho. Niña tonta, come tu comida, ¿vale? Carlota, ¿por qué te fuiste tan de repente? ¿Por qué ni siquiera viste a papá una última vez? Carlota. Sobre lo que pasó en aquel entonces, no me has dado una explicación. ¿Cómo pudiste simplemente irte tan libremente? Señor Carlos, está bien. Carlota, no eras muy testaruda, no te escapaste de casa, no querías demostrarme que podías vivir bien por tu cuenta. ¿Por qué estás aquí? Demuéstramelo. Sal. Abuelo, no seas así, Lita, tengo miedo. Mamá estaría triste si viera esto. Lita, cuéntale al abuelo todos estos años. ¿Cómo vivían tú y tu mamá? ¿Por qué mamá está muerta? Abuelo, mamá tuvo una vida difícil. ¿Sabes cómo ha estado Carlota todos estos años? Dime. Lo ha pasado muy mal. Cuando estaba embarazada, trabajó en más de una docena de trabajos sola. Hola, echa un vistazo. No miro ocupado. Hola, podrías echar un vistazo. Ay, Dios mío. Tu barriga es tan grande. Deberías estar descansando en casa. ¿Por qué sigues haciendo esto? Exactamente. No te preocupes, cariño. No importa lo difícil que sea. Mamá nunca se dará por vencida contigo. Está bien, está bien. No llores. Mamá terminará pronto. Puedes darte prisa. Está bien, está bien. Tengo prisa. Carlota todos estos años, así es como vivió. No. Esto es imposible, debes estar mintiéndome. Mi hija es una persona tan orgullosa. Ella no haría esas cosas. Dime la verdad, estás montando un espectáculo. Carlota te pidió que montaras este espectáculo para mí. No es así. Lo creo, deja que Carlota salga, deja que salga, de acuerdo. Sir Carlos, sigues tan delirante. Carlota está muerta. Imposible. Esto es imposible. Carlota no puede estar muerta. No puede estar muerta. Yo tampoco lo creo. Carlota acaba de morir. De acuerdo, no lo crees, ¿verdad? El certificado de defunción N de Carlota. ¿Cómo pudo pasar esto? Carlota. Mi hija Carlota. Carlota, ¿de verdad te has ido? Este es el collar que le di a Carlota. Papá, ¿qué quieres? Aún no he terminado mi tarea. Toma, ¿no dijiste que te gustaba mucho el trabajo de este diseñador? Ábrelo. Un collar diseñado por Laura. Es una pieza hecha a medida, la única en el mundo. ¿Te gusta? Me encanta, papá, te quiero mucho. Carlota dijo que este era el collar que le diste. No importa lo difícil que se pusiera la vida, nunca lo vendió. ¿Por qué? Porque era su regalo de madurez de tu parte. Significaba el mundo para ella. Dijo que lo guardaría para siempre. Señor Carlos, Carlota realmente te extrañaba. Carlota,
Lo siento mucho, hija mía. Todo es mi culpa. Carlota, te acusé injustamente. No debería haberte echado de casa, hecho sufrir tanto sola, Carlota. No me asustes así. Vuelve, Carlota. Vuelve. Señor Carlos. Abuelo. Señor Carlos. Juan de verdad ha muerto, Carlota. Este es su certificado de defunción. Ya que ambos están aquí, me iré ahora. De acuerdo. Mamá. No puedo creer que esa mujer Carlota esté realmente muerta. Ahora bien, una vez que este viejo muera, la fortuna de la familia C será toda nuestra. No olvides que todavía está esa pequeña Lita. Esa mujer Carlota está muerta y enterrada, pero dejó una niña para arruinar nuestros planes. No te preocupes. Es solo una niña pequeña, no llegará a nada. Hay mucho tiempo, muchas oportunidades. Parece que esta niña no puede quedarse más tiempo por aquí. No es esa Lita, ¿por qué está ahí sola? Lita, ¿por qué estás sola llorando aquí? Todo es culpa de Lita por contarle al abuelo sobre mamá. Por eso el abuelo está enfermo. Si Lita no hubiera dicho nada, el abuelo no estaría enfermo. Sobre tu madre. Tu abuelo se habría enterado tarde o temprano. Lita, no te culpe. El abuelo, al igual que mamá está acostado en la cama, no se despertará. Si el abuelo también fallece, Lita se quedará sola. Esta niña es tan joven, Jo sabe quién es su papá. Su mamá ha fallecido y ahora su único pariente vivo está acostado en una cama de hospital. Qué lástima. Lita, tu abuelo está enfermo. ¿Por qué no vienes a casa conmigo? ¡A mi casa! Está bien. Vale. ¿Qué está pasando? ¿Por qué siento tanta cercanía con Lita? Oye, Juan. El señor Carlos está en el hospital y nadie puede cuidar de Lita, así que la llevaré a mi casa por ahora. ¿O quieres decir que te llevas a Lita a tu casa? ¿Hay algún problema? No. De verdad se llevó a la niña. Gracias entonces, Juan. ¿Tienes hambre? Siéntate ahí y te haré unos fideos. Vale. Come. Gracias. Ajá. Juan Sala. Lita, come primero, ya vuelvo, vale. Mamá, ¿qué pasa? Déjame preguntarte, ¿fuiste con el señor Carlos a romper el compromiso? Sí, no me casaré con esa mujer nunca. Tienes 30 años y todavía no te has casado, estás tratando de hacerme enojar. Dime la verdad, ¿sigues esperando a esa Carlota? Mamá, no quiero hablar mumim de esto ahora. Alguien mencionó a mi mamá. No tienes que casarte, pero al menos dame un nieto. Mamá, si no me voy a casar, ¿cómo puedo darte un nieto? Abuela. Ay, ¿de quién es esta adorable bebé? Mamá es la hija de Carlota. La hija de Carlota.
cuando Carlota tuvo una hija tan grande. Ah, cierto, recuerdo, fue por su embarazo que se peleó con la familia y se fue de casa. Ha vuelto a la casa de la familia C. Mamá. Carlota. Falleció. Ah, falleció. Mamá. Sentémonos a hablar. La vida es tan impredecible. Carlota era tan joven. Está bien, mamá. Recuerdo cuando te cargaba de pequeña. De unos 5 o 6 años. Justo la edad de Lita. Eras tan linda en ese entonces. Bien, mamá. Lita finalmente se ha recuperado delante de Lita. No menciones más estas cosas tristes. Oh. Lita. ¿Con quién vives ahora? ¿Con tu papá? Mamá nunca me dijo quién era mi papá. Pero escuché a mamá en sus sueños decir el nombre del tío Juan. Tío Juan. Dices que tu mamá decía el nombre de Juan en sus sueños. ¿Podría ser Lita, la hija de Juan? Lita, puedes darle a la abuela uno de tus cabellos. Mamá, ¿qué estás haciendo? Ahora lo tengo todo. Mamá, ¿qué intentas hacer? Hola, secretaria. Por favor, organice una prueba de paternidad de ADN para mí. De acuerdo. Mamá, sospechas que Lita es mi hija. Eso es imposible. ¿Por qué no? ¿Por qué no te haces una prueba? ¿Cómo sabes que no es tu hija? Lita es tu hija, mira sus ojos y su boca. Se parece exactamente a ti de niño. Todos los niños se parecen bastante. ¿Cómo puedes estar tan seguro Lita es mi hija? Oye, soy tu mamá, yo te crié, no lo sé. Confía en mi instinto. Es tu hija. Solo tengo miedo de que cuando salgan los resultados te decepciones mucho. Creo que estás desesperado por tener una nieta, aferrándote a un clavo ardiendo. ¿Qué tonterías estás diciendo? Oye, te estoy preguntando cuál era exactamente tu relación con Carlota. Ninguna relación. Entonces dime, ¿entre ustedes dos? ¿Alguna vez hubo ese tipo de relación? Oye, no le mientas a mam. De verdad que no, mamá. Noté que solías estar bastante preocupado por sus asuntos. Y durante tantos años no te has casado por ella. Eso es porque la amaba y ella no me amaba. ¿Estás feliz ahora? Así que mi hijo estaba enamorado. Bueno, entonces dime, ¿hicieron alguna vez eso? Sí. Bueno, ahí lo tienes. Pensé que se parecía mucho a ti y cuando la veo siento una cercanía inexplicable. Señor Juan, señora presidenta, los resultados de la prueba están listos. Déjeme verlos. Juanita es realmente tu hija. ¿Qué? Lita es mi hija. Es hija mía y de Carlota. Abuelita, ya terminé mis dulces y ya terminé de ver en aquí dibujos animados. Cariño. Mi dulce nieta. Oh, deja que la abuela te vea otra vez. Mira, te dije que es hija de Juan, se parece exactamente a Juan cuando era pequeño. Lita, dime abuela otra vez. Abuela. Mi dulce nieta. Lita, no dijiste que no sabías quién era tu papá. Él es tu papá.
Ven con papá. ¿De verdad eres el papá de Lita? Lita, soy tu papá. Entonces, ¿por qué no has visto a mamá y a mí en todos estos años? Lo siento. Es mi culpa. Sí, tú y Carlota. Ni siquiera sabían que tenían una hija. Carlota ha estado criando a la niña sola allá afuera. Ha sido muy difícil. No lo sabía. Lo siento mucho. También le pido perdón a tu mamá. Juan, ¿qué pasó entre tú y Carlota? En aquel entonces, después de entrar en la habitación de Carlota, me di cuenta de que algo andaba realmente mal con ella. Carlota. ¿Qué te pasa? Te han drogado. Ayúdame, por favor, ayúdame. Carlota. Carlota, parece que realmente la drogaron. Vamos, te llevaré al hospital. Tú, considerando que no estás muy sobria, no voy a discutir contigo. Vamos, te llevaré al hospital. No, no quiero ir al hospital. Por favor, ayúdame. Después de que drogaron a Carlota, estaba atrapada sola en la habitación. Si no hubiera aparecido a tiempo, las consecuencias han sido inimaginables. Alguien debió querer hacerle daño, pero ¿quién fue? Juan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entonces? De hecho, hubo muchas cosas que no cuadraban. Mamá, no preguntes ahora. Investigaré esto a fondo. Carlota ha sido malinterpretada durante tantos años. Debemos llegar al fondo de esto, limpiar su nombre. En un tiempo elegiré un día auspicioso para reconocer oficialmente a nuestra nieta. Antes de eso necesitas decirle al señor Carlos sobre tu relación con Carlota y Lita. El señor Carlos quedó desconsolado tras la muerte de Carlota. Estaba devastado. Todavía está en el hospital inconsciente. Cuando despierte, le contaré sobre esto de ahora en adelante. Nunca dejaré que Lita sufra ninguna injusticia. Encuéntrame algunas grabaciones de vigilancia de hace 7 años. La dirección del hotel te la enviaré más tarde. Señor Juan, ha pasado tanto tiempo. Esta grabación de vigilancia probablemente ya no exista. Es difícil de encontrar. Incluso si buscas por todas partes, encuéntrala para mí. Si no hay grabaciones de vigilancia, encuentra a todos los que trabajaban allí, hace 7 años. Sí, señor Juan. Después de lo que pasó entre nosotros, quería encontrar la oportunidad de proponerte matrimonio, pero ¿quién iba a saber? Que habría rumores de que estabas embarazada y que huiste de casa. Carlota, escuché que estás embarazada. Me fui de casa hace poco. Se difundió muy rápido. Sí, estoy embarazada. ¿Y qué? Tú y Juana ya están juntos. No te metas en mis asuntos, ocúpate de los tuyos. Juana y yo no somos lo que piensas. Solo te preguntaré esto. ¿Este niño es mío? No te preocupes. Absolutamente no es tuyo. Tú. Juan, déjame decirte. Solo fuiste una aventura de una noche nada más. ¿Qué de verdad crees que eres alguien?
Carlota, ¿qué quieres decir? Quiero decir, aléjate lo más posible de mí. No quiero volver a verte. No vuelvas a buscarme. Este hijo mío nunca será tuyo. Nunca. Carlota, no esperaba que fueras este tipo de mujer. Entonces, no nos volvamos a ver nunca, maese, en esta vida ni en la otra. Bien. Como quieras. Te malinterpreté. Escuché tus palabras de enojo, no investigué adecuadamente y me fui al extranjero enojado. Carlota, gracias por dar a luz a nuestra preciosa hija. La amaré. Por los dos. Carlota, ¿por qué me dejaste solo? Tu mamá se fue. Y ahora tú también te vas, ¿sabes? ¿Cuánto te echo de menos? Ni siquiera pude verte. Una última vez. Señor Carlos. Juan, Lita está aquí. Señor Carlos. Los difuntos se han ido. Por favor, acepte mis condolencias. No esté muy triste. Abuelo, no estés triste. El último deseo de mamá era que no estuvieras triste. Vale. Ahora que Lita está aquí, el abuelo ya no estará triste. El abuelo se recuperará pronto. Lita quiere que el abuelo esté sano. Qué buena niña, Lita. Lita, no te preocupes demasiado. Tu abuelo solo está desconsolado. Estará bien después de descansar un poco. Juan, he oído que has estado cuidando de Lita. Gracias. Nuestra Lita es una niña pobre, tan joven y sin madre ahora, ni siquiera sabemos quién es su padre. Me estoy haciendo viejo y no podré cuidarla por mucho más tiempo. Señor Carlos, hay algo que necesito decirle cuando oiga esto. No se emocione demasiado, para que no se enfade. ¿Qué es? Dime. No me agitaré. En realidad, Lita, es mi hija. Dijiste que Lita es tu hija. ¿Sí? Así que fuiste tú en aquel entonces. Fui yo. Pero cuando le pregunté a Carlota en aquel entonces, ella se negó a decírmelo. ¿Quién era el padre de la niña? ¿Qué pasó en aquel entonces? Tampoco lo tengo muy claro. Sin embargo, Carlota y yo tuvimos un malentendido, señor Carlos. Puede estar seguro. Definitivamente lo averiguaré. La verdad de lo que pasó en aquel entonces. Dale una identidad a Lita. Dale a Carlota justicia. Lita. Abuelo. Hola. Abuelo, estas son flores de Lita. Felicitaciones por ser dado de alta del hospital. Estas flores pequeñas, señorita, las compré esta mañana. Gracias, mi pequeña querida. El abuelo no ha visto a Lita en varios días. Te extrañé mucho. Lita también extrañó al abuelo. Entonces ven y dame un beso. Buena niña. Dado que el fallecimiento de Carlota ya es un hecho y no se puede cambiar, entonces solo puedo mirar hacia adelante. Afortunadamente, ESB me muy see you. Carlota me dejó a Lita. De lo contrario, no sé cómo viviría. Señor, el jardín de infantes de la pequeña señorita ha sido encontrado. Puede ir a la escuela mañana. Bien. Lita, podemos ir al jardín de infantes. Mañana estás feliz. ¡Feliz! Venga, Lita, ponte la mochila. Hoy es el primer día de escuela de nuestra Lita. Este conejito te acompañará de parte del abuelo Vale. Vale.
Si alguien en la escuela molesta a Lita, debes decírselo al abuelo Vale. Gracias, abuelo Lita lo entiende. ¡Qué niña más buena! Si Lita tiene algún problema en la escuela, cualquier cosa, infórmame inmediatamente. Sí, señor. Adiós, abuelo. Hoy hay un nuevo alumno en tu jardín de infancia, el hijo del ama de llaves de la familia C. Esa ama de llaves. No estoy contenta con ella desde hace mucho tiempo. Cerca de Estela. Deberías saber qué hacer. No se preocupe, señorita. Juana, nuestro jardín de infancia no es un lugar al que cualquiera pueda asistir. Definitivamente voy a conseguir que esta persona encantadora sea expulsada. Mientras este niño sufra un ataque al corazón y muera, la única que puede heredar el grupo C seré yo. Aquí, señorita. Hola, señorita Estela, esto es. Un registro de nuevo alumno. Hola, maestra, soy Lita. En estos días incluso la hija de un ama de llaves puede venir a nuestra prestigiosa escuela. Señora, ¿qué quiere decir con eso? Quiero decir que su encantadora hija no puede asistir a nuestro prestigioso jardín de infancia. Un profesor debe ser imparcial, pero usted divide a los estudiantes en diferentes clases. Así es como enseña. ¿Cómo enseño yo? No es asunto tuyo. Qué persona más amable. Tú. ¿Qué está pasando tan temprano por la mañana? Hoy que estabas murmurando desde tan lejos. Mamá declara. Llegaste justo a tiempo. Tú serás el juez, la hija de una ama de llaves. Puede asistir a nuestro prestigioso jardín de infancia. Me preguntaba de dónde venía ese olor, es tu pobre olor. ¿Será Estela? Si mi hija tiene que ir a la misma escuela con una niña pobre como esta, bajaría totalmente nuestros estándares. Cuidado con tu boca. Si supieras la identidad de nuestra pequeña señorita. Me pregunto si aún podrías decir eso. Oh, me asustaste, lo creas o no. Te echaré a ti y a esta niña. Fuera de la ciudad, Joto para siempre. Esta es la famosa esposa del CEO del grupo Joto para entonces, no solo nuestro jardín de infancia. Ningún jardín de infancia en la ciudad se atrevería a aceptar a ese, su encantadora hija. Si esto continúa, la pequeña señorita será acosada. Tengo que decirle a don Carlos. Tía, no soy pequeño bastardo, tengo un abuelo. ¿Qué? Alguien ven conmigo al jardín de infancia. Mami, esta es mi muñeca. ¿No es esta la muñeca de mi hija? Bueno, te atreves a robar cosas justo después de que llegaste, señora Estela. ¿Qué cree que deberíamos hacer? Yo no robé nada, esto es de Carlos para Lita. Mi mamá compró esta muñeca. En el extranjero es una edición limitada. Así es. Esta muñeca es claramente mía. La traje del extranjero para mi hija Mirate. ¿Tan pobre alguna vez has estado en el extranjero? Le robaste la muñeca y no lo admites. Devuélvesela ahora mismo y discúlpate. Lita no la robó. Esta es la muñeca de Lita. No me voy a disculpar. Lo vi con mis propios ojos esta mañana. Nuestro presidente se la dio a la pequeña señorita. Ustedes nos están calumniando. Presidente, que su presidente no tiene una panadería, ¿verdad? ¿Sabes qué? Eso en realidad es posible. Tú. Te aconsejo que le devuelvas la muñeca, de lo contrario, llamaré a la policía y los haré arrestar a todos. Ni Lita no la devolverá. Esta es la muñeca de Lita. Carlos se la dio a Lita. Está mintiendo. ¿Mocoso? ¿Cómo te atreves a llamar mentirosa a mi hija? ¿Cómo podría mentir ella? Mira quién eres tú y mira quién es ella. Devuélvesela ahora mismo. Discúlpate. Dejen de hacer acusaciones falsas. Esta muñeca es nuestra. ¿Por qué deberíamos disculparnos? La gente pobre es simplemente desvergonzada. No te pases de la raya. Si no te disculpas, no me culpes por... Señora, no creo que tengamos que ser educados con estos dos. Échenlos ahora mismo, que venga alguien. Esta niña le robó la muñeca, recuperen la muñeca, echen a estos dos. ¡Qué atrevimiento! Si Carlos se entera de que han maltratado a la niña, no se lo perdonará. ¿Carlos? ¿Qué Carlos? No me digas que es Carlos, el hombre más rico de la ciudad junto a Carlos. Exacto. Estás diciendo que es la nieta de Carlos. No seas ridícula. Nunca he oído que Carlos tenga una nieta tan grande. Lita es, de hecho, la nieta de Carlos, solo que aún no se ha anunciado. Sigues discutiendo. Estela, no quiero que mi hija y una niñita
Estén en el mismo jardín de infancia, no la van a expulsar. Estás despedida, seguridad, sáquenlos de aquí. Esto es del abuelo. Bastante fuerte para una niña pequeña. Lita, estás bien. Tú nos estás acosando. Niña, está bien. No me asuste, niña. Atrévete a tocar a mi hija. ¿Quién se atreve a tocar a mi hija? Lita, ¿qué te pasa? Tú. Si algo le pasa a Lita, tú tampoco vivirás. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser la nieta del señor Carlos? Mujer, ¿no juraste que era la hija del ama de llaves? Me has arruinado. Señor Carlos, nos equivocamos. De verdad que no sabíamos que la señorita Lita es su nieta. Largo de aquí. No deberían disculparse conmigo, sino con mi nieta. Con efecto inmediato. El Grupo C cancela toda cooperación con el Grupo .J. ¿Y tú? Señor Carlos, no lo hice a propósito. También fui engañado por otra persona. Sigues poniendo excusas, eres una vergüenza para los profesores. Estás despedido. Sí, alguien me dijo que hiciera esto. Te dijo. Sí, ¿quién te dijo que hicieras esto? Fue la señorita Juana. Fue Juana quien me dijo que hiciera esto. Esa mujer me traicionó. ¿Qué fue Juana? Abuelo, Lita. Lita se siente muy mal. Señor Carlos, investiguemos esto más tarde. Parece que Lita está teniendo un ataque al corazón. Vale, rápido. Llévenla al hospital, vamos. Se acabó. Todo se acabó. Lita, tienes que estar bien. Todo es culpa mía. Debería haber llevado yo mismo a la escuela. Señor, el doctor está aquí. Doctor, por favor, revise el estado de mi nieta. Doctor, ¿cómo está ella? Lita está en estado crítico. Necesita cirugía de inmediato. Entonces, arréglalo rápido. Asegúrense de que nada salga mal. De lo contrario, todos están despedidos. Sí, lo arreglaremos de inmediato. Lita, mi querida Lita, tienes que estar bien. El abuelo te ama más que a nada. Tienes que estar bien, eres todo lo que me queda en este mundo. Señor Carlos, Lita es afortunada, ella estará bien. Por favor, no se preocupe demasiado. Señor Juan, hace 7 años, el testigo que drogó a las Rita, Carlota, ha sido encontrado. ¿Qué dijiste? Hace 7 años alguien drogó a Carlota. Señor Carlos, es una larga historia. Se lo contaré en detalle más tarde. Tráiganme al testigo de inmediato. Señor Juan, señor Carlos, este es el testigo. Cuéntenos. ¿Qué vio en aquel entonces? Yo era limpiadora en el hotel, vi con mis propios ojos cómo alguien drogó a la señorita Carlota. ¿Aún recuerda qué aspecto tenía la persona que la drogó? Sí, lo recuerdo. Por si acaso también grabé un video. Hermana Carlota, se siente mal. Vamos a ayudarla a volver a su habitación para que descanse. Suéltenme, iré yo misma. Sí, Carlota. Déjanos ayudarte. Estás así sola. Estamos preocupados por ti. Suéltenme. Esta mujer solo está esperando a ser arruinada. Vale, vamos, dejémosla disfrutar más tarde. Todo lo que Carlota me contó era verdad. Realmente fueron ellos. Resulta que hace años no solo acusé injustamente a Carlota, sino que también indirectamente causé su muerte. También descubrí que el malentendido entre Carlota y yo fue orquestado por Juana. Era obvio que amaba a Carlota, pero Juana fue a Carlota y le dijo que solo estaba jugando con ella y que a la que realmente amaba era a Juana. Carlota se lo creyó y por eso rompió conmigo. Sobre el embarazo de Carlota. Fue esta madre e hija quienes me lo dijeron. No solo me dijeron que Carlota estaba embarazada,
sino también que tenía una vida privada muy turbia. Como padre, ¿cómo iba a permitir que mi hija fuera así? Si hubiera creído a Carlota en ese entonces, ella no. Señor Carlos, en realidad hay una cosa más que acabo de descubrir recientemente y no he tenido tiempo de contarle. El tiempo que retuvieron como rehén, y Juana y su madre lo salvaron. Eso también fue un espectáculo que montaron. La persona que lo retuvo como rehén fue enviada por ellas. Su propósito era convertirse en sus salvadoras para poder acercarse a usted. Y también la muerte de mi esposa en aquel entonces. Ellas también estuvieron involucradas. Todo esto fue por mi culpa. Dejé entrar al lobo en la casa. Mantuve a estas personas malvadas a mi lado. Pero dejé que mi esposa e hija me dejaran una por una. Juan, quédate aquí y vigila la cirugía de Lita. Esta madre e hija han hecho tanto daño. Debo ajustar cuentas con ellas yo mismo. Mamá, nos han descubierto. Lo que hicimos en aquel entonces, me temo que esa persona lo sabe todo. Vámonos. ¿Qué? ¿Por qué tan de repente? No preguntes, te lo diré en el camino. No puedes irte. Para. ¿Por qué volviste tan de repente? Lita tuvo un ataque al corazón repentino. Ahora está en cirugía. No deberías estar en el hospital con ella. Lita tuvo un ataque al corazón. ¿Cómo lo supiste? La ama de llaves me lo dijo cuando regresó. Oh, en serio. ¿Cómo es que recuerdo que la ama de llaves nunca regresó? Empacaste tus maletas. ¿A dónde vas? ¿A dónde podría estar yendo Juana? Y yo no hemos hecho un viaje en mucho tiempo. Estamos a punto de irnos de vacaciones. No tengo tiempo para tus tonterías, alguien. Papá, ¿qué estás haciendo? Así es siendo. Debería preguntarte qué estás haciendo tú. ¿Por qué lastimaste a mi familia? No, papá, hay algún malentendido. Nunca te hemos hecho daño. Malentendido. A estas alturas todavía te atreves a mentirme. Nos equivocamos, solo queríamos tu amor. ¿Qué tiene de malo eso? Has estado usando esta frase para tenerme como rehén, haciéndome matar indirectamente a mi esposa e hija hoy. Los haré sufrir todo lo que sufrieron. Hincharles la boca. A ver si se atreven a mentir y engañar de nuevo. ¿Sí? Lo siento. Por favor, déjanos ir. Te hemos acompañado durante tantos años. Incluso si no hemos hecho ninguna contribución, al menos nos hemos esforzado. Mientras nos dejes ir, lo prometo Juana y yo, nunca volveremos a aparecer frente a ti. No seremos una molestia para ti. Ahora sabes disculparte. Hablando de eso me recuerda. Escuché que ese incidente en el que ustedes dos me salvaron también fue una trampa suya. No, ¿cómo es eso posible? No te conocíamos en ese entonces. ¿Cómo podríamos haberte tendido una trampa? No me conocían cuando me convertí en el hombre más rico, más joven de la ciudad. Todos los periódicos, grandes o pequeños, lo informaron. En serio dicen que no me conocían. Papá, me equivoqué. De verdad sé que me equivoqué. Por favor, déjanos ir. Quita tus sucias manos de encima. Ustedes infringieron la ley. Deberían recibir el castigo que merecen. Lleven a estos dos villanos y llévenlos a la estación de policía. Sí. No, Carlos. No. Hola. Señor Carlos, la cirugía de Lita fue exitosa. De verdad, qué bueno. Está bien, ya voy para allá. Doctor, ¿cómo está Lita? Lita se está recuperando bien. Puede ser trasladada a una sala común desde la UCI. ¿En serio? Qué bien. Doctor, entonces, ¿podemos ver a Lita ahora? Sí. Una vez que Lita sea trasladada a una sala común, pueden entrar a visitarla. Vale, gracias, doctor. Lita, mi niña linda. ¿Te sientes mejor? ¿Todavía te duele? ¿Verdad, Lita? Si te sientes incómoda, debes decírselo a papá, ¿vale? A Lita no le duele, abuelo. Papá, no lloren. Si lloran, Lita estará desconsolada. Está bien, escucharemos a Lita. No lloraremos más. Papá, tú tampoco llores. Papá no está llorando.
Papá está tan feliz de que tu cirugía haya sido exitosa, muy feliz. Aquí. Lita, mira, este es tu dulce favorito. El abuelo te compró muchos. Todos están en casa. Cuando te den de alta, puedes ir a casa y comerlos. Vale, gracias, abuelo. Juan. ¿Te pasas, Lita fue hospitalizada? ¿Por qué no me lo dijiste? Mamá tenía miedo de que te preocuparas demasiado, así que no te lo dije. Mi nieta está enferma, pase lo que pase, deberías decírmelo. Ey, Lita es mi nieta. Apenas llevas unos días siendo su abuelo y ya estás así de ansioso. No asustes a nuestra pequeña. ¿Qué pasa? Mi nieta está enferma y en el hospital, ¿cómo no voy a estar ansioso? Mira lo que estás diciendo. Como si Lita no fuera mi nieta también. He tenido a Lita de vuelta por tanto tiempo. ¿Sabes siquiera lo que le gusta? Toma, este es el dulce favorito de Lita. ¿Lo sabías? El señor Carlos suele ser tan serio y formal, tan meticuloso, pero cuando se pone celoso, actúa como un niño. Incluso está discutiendo con mi mamá. Anda, solo has pasado un poco más de tiempo con ella. Además, todos esos pasatiempos superficiales que mencionaste puedo encontrarlos fácilmente en línea. Ya veremos cuando los encuentres. Lita y yo somos los más unidos de todos modos. Ella es la princesita de nuestra familia J. Carlota nunca se casó con tu familia J, y Lita es más cercana a mí. Está bien, mamá, señor Carlos. Por favor, dejen de discutir, Lita necesita descansar. Abuelo, abuela, por favor dejen de discutir. Los dos son la familia de Lita. Lita los quiere mucho a los dos. Está bien, Lita, tienes razón, todos somos tu amada familia y tú eres el tesoro más amado del abuelo. Sí, Lita, eres nuestra princesita. Oh, mi cielo, debes ponerte bien pronto. Vámonos a casa. Hola, señor Carlos. Su ahijada Juana es sospechosa de un delito. Se dice que usted mismo lo denunció. ¿No se consideraría eso ir contra los tuyos? Señor Carlos, Juana ha sido sentenciada a 15 años de prisión. ¿Qué opina de eso? Ir contra los tuyos. Me odio por no haberla enviado a prisión antes. En cuanto a la sentencia de 15 años, se lo merece. Señor Juan, Juana es su prometida. Ahora está en la cárcel. ¿Qué opina de esto? Ya que me lo preguntas, aprovecharé esta oportunidad para aclarar este rumor. En primer lugar, la noticia de que Juana es mi prometida, creo que ella misma la difundió. El propósito es usar la opinión pública para presionarme. Juana nunca ha sido mi prometida y la persona que amo nunca ha sido Juana, sino la hija del señor Carlos, Carlota. Y Carlota y yo también tenemos el fruto de nuestro amor, que es esta niña frente a ustedes. Mi hija Lita. Que Juan, CEO del grupo, tiene una hija tan grande, sin estar casado. Definitivamente esta es una gran noticia. Sí, no esperaba que hace algunos años Carlota, la hija mayor de la familia C, tuvo una hija fuera del matrimonio y es hijo de Juan. Esto es tan impactante. Es como un drama de televisión. Es realmente inesperado. Amigos de la prensa, Juan y yo vamos a celebrar un banquete de reconocimiento para Lita. Todos son bienvenidos a asistir. ¡Wow! Mi princesita se ve tan hermosa hoy. Déjame echar otro vistazo. Nuestra Lita se ve bien con todo. Pero se ve aún mejor con el vestido que le regalé. Señor, este es el collar que me pidió que trajera. Lita, mira, este es el collar que el abuelo le dio a tu madre. Ahora te lo doy a ti. Espero que nuestra Lita sea feliz y crezca sana. Y se convierta en una persona valiente como tu madre vale. Vale, gracias, abuelo. Lita lo hará. Sí, déjame ponértelo. Lita. Esta es la coronita que te compró papá. Serás la única princesita de papá. De ahora en adelante, lo que quieras, papá hará todo lo posible, Rey, para conseguirlo para ti. Lita, la abuela también te compró unas cuantas villas grandes. De ahora en adelante podemos vivir donde queramos, ¿vale? Vale, venga, dame un beso. Gracias, abuela. ¿Y qué hay del de papá? Gracias, papá. Y al abuelo también. Gracias, abuelo. Sí. A Lita le encantan vuestros regalos.
Vale. El banquete está a punto de comenzar, Lita. Tenemos que entrar. Vamos. Vale, vamos. Primera vez que veo al grupo C y al grupo celebrando un banquete familiar juntos. Escuché que a Carlos le encontraron a su nieta. Qué lástima que la hija mayor de la familia C falleciera tan joven. Tengo muchas ganas de qué aspecto tiene esta princesita. Bienvenidos todos al banquete familiar de hoy. A continuación, demos la bienvenida a Carlos para que hable. Gracias a todos por tomarse el tiempo de asistir al banquete familiar de mi nieta, quiero decir. En aquel entonces siempre malinterpreté a mi hija Carlota. Su fallecimiento es el mayor arrepentimiento de mi vida, el dolor eterno en mi corazón, pero ahora con Lita es como un regalo que me dio Carlota. Hoy anuncio que Lita se convertirá en la única heredera de mi grupo C. Por favor, den la bienvenida al señor Juan para que hable. Aunque Carlota se ha ido al cielo, siempre la amaré. Ahora y siempre, Lita es la hija de Carlota y mía. Y mi única hija, Juan, por la presente anuncio que Lita también será la única heredera del grupo J. Quiero decirles a todos aquí que Lita es la princesita de nuestra familia J. No pueden intimidarla en el futuro. Si me entero de quién la hizo infeliz, yo, Wan Lanchu, no los dejaré escapar. Lita, mi pequeña, ¿tienes algo más que decir? Amo al abuelo, amo a la abuela y a papá. Mamá estará muy feliz de ver esto en el cielo. Mamá, te amo.